seminario de construcción de teorías del doctorado latinoamericano en educación de la UPEL. El seminario es sobre construcción de teoría y aparte del material que tienen, donde pueden consultar lecturas, tienen ejercicios, etc. Aparte de eso tienen esta videoconferencia que pretende no tanto desarrollar los contenidos por completo, minuciosamente, en detalle, sino solamente ofrecer aspectos que son, vamos a decir, como circundantes a los objetivos del programa del seminario. Entonces, en esta primera serie, que yo la titulé ¿Qué no es teoría?, que me parece a mí importante. O sea, no solo importante es saber qué es teoría o hacerse un concepto de teoría, sino que también es muy importante para poder llegar a ese concepto, saber qué cosas no son teoría. Y a eso va orientada esta serie. La serie tiene este primer video donde trato de mostrarle que los llamados cantinflerismos no son teoría, que una de las principales confusiones que hay con respecto al concepto de teoría es la de mezclarla con lo que yo personalmente he llamado cantinflerismo y que en un momento les voy a explicar qué es. Fíjense, el cantinflerismo, hay varios contextos para el cantinflerismo. Hay un cantinflerismo, digamos, que ocurre en la vida cotidiana, que está muy bien representado por el personaje Cantinflas, y hay también cantinflerismo en materia de publicidad, venta, sobre todo en materia política, hay mucho cantinflerismo, pero a mí me interesa particularmente el cantinflerismo que se produce en los contextos académicos. Bueno, ¿qué es el cantinflerismo? Lo llamo cantinflerismo no porque Cantinflas haya sido el creador, pero sí, obviamente Cantinflas es, me parece, uno de los máximos representantes, uno de los máximos ejemplificadores de lo que es el cantinflerismo. Es un truco de tipo discursivo, no digo recurso, sino truco, o sea, su intención precisamente es la de engañar, es la de estafar cognitivamente al interlocutor. En ese truco se recurren a construcciones discursivas que, aunque estén bien sintácticamente, sin embargo, semánticamente no dicen nada en absoluto. El tipo de construcción discursiva llega a tal punto en que digamos, el autor del cantinflerismo habla, satura al oyente con un palabreo que no tiene ningún sentido, y el interlocutor suele quedarse callado sin entender nada, pero en muchos de los casos el interlocutor no dice que no entiende por aquello de que a nadie le gusta parecer ignorante, a nadie le gusta decir que no entiende algo. Fíjense este ejemplo que aparece en una película de Cantinflas llamado El Padrecito. Aquí me dice su superior en el seminario que es usted bastante nervioso y de memoria muy flaca. Pero como aquí espero comer bien, pues ya me irá engordando, ¿no? También me dice que es usted muy respondón. Pues oiga, usted muchas gracias por encontrarme tantas cualidades. Y me extraña porque no es que sea yo respondón, padre. Lo que pasa es que tampoco soy muy dejado. Se dan casos, por ejemplo, mire usted, un suponer, ¿verdad? Un supón. Si una persona de buena fe viene, pues muy bien, porque uno está obligado, porque además, sinceramente, también es un semejante, ¿no? Pero también hay momentos, padre, en que uno piensa, bueno, pues es el momento crucial del individuo. Entonces, ¿para dónde jala uno? Para arriba, a lo mejor se cae. Jala uno para abajo, y luego, ¿cómo se sube? No, esas cosas, padre, pues ciertamente un individuo, yo entiendo, entonces lo mejor es estarse en un punto observativo, como quien dice, ni muy arriba ni muy abajo, pero sí que usted pueda convivir, esa convivialidad unánime con la gente, que digamos, hombre, muy bien, bueno, ahora, si también
Ni que fuera uno, qué casualidad. Entonces también, como que dice, se cargan al cariño, y hombre, pues tampoco está bien que abusen. Hay una cosa que no dice la carta, pero que yo se la voy a decir. No le entiendo ni media palabra. Pues eso sí está muy raro, porque, como quien dice, es cuestión de captación. Ahora que le confesaré que yo de repente tampoco me entiendo, pero sí sé lo que digo. Bueno, ustedes verán en este segmento que les recorté cómo el padrecito, ante una situación incómoda que le plantea el cura párroco, recurre al truco del cantinflerismo, del enredo mediante palabras, para sortear la dificultad, para confundir y salir bien parado. De hecho, logra relativamente salir bien parado. La única diferencia de este ejemplo con la escena del padrecito, como ven, es que el párroco sí le dice, usted tiene una cualidad que no se menciona en la carta, y es que no se le entiende ni media palabra. El párroco sí tuvo la virtud de decir que no entendía, pero en la generalidad de los casos los interlocutores no dicen que no entienden, les da vergüenza confesar que no entienden, porque les parece que están incurriendo, digamos, en ignorancia, les parece que están demostrando su ignorancia al no entender algo. Otro de los efectos que el cantinflerismo produce es que el interlocutor se queda impactado por ese lenguaje y llega inclusive a pensar, ese tipo sí sabe, ese tipo sí es profundo, qué pensamiento tan profundo tiene esa persona. Fíjense, el cantinflerismo primero es un truco, ¿no? O sea, está orientado a estafar, está orientado a engañar, está orientado a hacer ver algo que no es. Luego, el cantinflerismo tiene por función un logro escondido. Ese logro consiste, como en el caso de Cantinflas, en superar situaciones incómodas, ¿no? Sortear situaciones incómodas, y en otros casos tiene por función hacer ver el propio prestigio, mostrar que uno es una persona que sabe mucho. Al usar palabras difíciles que los demás no entienden, la reacción, vamos a decir, casi natural de las personas es decir, ese tipo sí sabe. Claro, vean este otro ejemplo también de Cantinflas, donde él explica la teoría del átomo. Aquí sí logra confundir por completo al interlocutor, y por supuesto es un constante palabreo en que el interlocutor se queda con la idea de que Cantinflas es un tipo que sabe mucho, él sortea la dificultad y sale bien parado. ¿Ya vio esto? ¿Qué cosa? ¿Pueden los átomos destruir el mundo? Si viera que sí, aunque usted no lo crea. ¿Y cuáles son los átomos? ¿Que cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. No los conozco. Son partículas, señor, que vienen agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien, ¿usted conoce las chinampinas? Ah, son chinampinas. Mucho más peligroso, señor. Como la dinamita. Como la dinamita. ¿Cómo compara usted la dinamita con el átomo? Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien, porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas es la palabra lo dice la apotología de la palabra. Por ejemplo, dinamita. ¿La qué? Apotología de la palabra, dinamita. Tiene usted la 10ª parte de la mitad de la partícula del átomo. En cambio, el átomo es una cosa tan fuerte, ¿verdad?, que al estallar viene agarrando, porque el roce, lo más raro de la cosa, que al usted soltar el átomo, viene cayendo poco a poco y parece que no roza. Pero llega el momento, ¿verdad?, que explota, y entonces la frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces ya, como quien dice, explotó. ¿Tiene usted estuvo en la prueba de Dimitrov? No, yo estaba aquí. Yo también, pero digo, ¿usted vio en los periódicos? Ah, sí. La prueba que hicieron, una isla, ¿verdad?, rodeada de arenas, animales, ¿verdad?, y luego echaron la bomba. Y viene bajando la bomba, hasta que toca, ¿verdad?, el suelo. Agarra el agua, la levanta 80,000 pies de altura, y ahí están los animales. ¿Y qué pasó? Nada, ahí están, con mucho calor, pero ahí están. Pero en cambio, la dinamita es una cosa inflamable que no es comparable con el átomo de la partícula. Ah. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. Se dice que Cantinflas
se dice que tomó el nombre de Cantinflas. Claro, hay muchas versiones respecto a por qué se hizo llamar Cantinflas, pero una de esas versiones es que Cantinflas proviene de la expresión cuánto inflas. Cuánto inflas, cuánto logras. Inflar significa inflar el lenguaje. Parece que para una época en México había un famoso delincuente que fue llevado a juicio y él pidió ser él mismo su propio abogado. Había un jurado y se dice que el delincuente usó el mismo truco de Cantinflas, es decir, habló con tal enredo, con tal confusión de palabras, que el jurado, para no quedar como ignorante, se vio obligado a declararlo no culpable. Salió victorioso de eso gracias al truco del enrevesamiento del lenguaje. Bueno, podríamos decirnos que eso es el cantinflerismo, digamos, en la vida cotidiana, en otras esferas. En la academia lo tenemos y lo vemos todos los días. Todos los días vemos o leemos autores o académicos que escriben de una manera tan complicada que no se entiende nada, con el agravante de que el lector o el oyente se quedan con la idea de que es un tipo que sabe mucho, no se le puede contradecir, está casi prohibido decir no entiendo, está casi prohibido decir ¿y qué quiso decir usted con eso? Y este tipo de académicos logra aumentar su propio prestigio. Yo les quisiera mostrar, por ejemplo, bueno, aquí tienen ustedes un personaje famoso, Carlos Fraga, ¿no? En una de sus conferencias, se la voy a mostrar resumida, pero compárenla con los fragmentos que les puse antes de Cantinflas, en El Padrecito y en la teoría del átomo, y verán que es más o menos la misma cosa. Muy feliz día tengan todos ustedes. Gracias por la oportunidad que nos brindan de llegar a sus hogares, de llegar a su corazón, de poder establecer esta relación maravillosa que nos permite agradecer la vida, agradecer ese despertarnos que es un verdadero milagro. Así que vamos a agradecerlo con una sonrisa, poniendo el corazón de por medio, porque de eso se trata. Bien, hoy tenemos un muy buen tema. Sí, señor, vamos a hablar de amar o enamorarse. Un tema importante, un tema que hay que trabajarlo con cuidado, porque pareciera lo mismo. Nunca va a ser lo mismo que yo te diga, no, él está o ella está enamorada de sí misma, o que te diría, o que te dijera, ella o él se aman a sí mismos. Totalmente distinto. Alguien que esté enamorado de sí mismo pasa a ser una persona con rasgos narcisísticos, es decir, rasgos enfermos, por decirlo de alguna manera, rasgos peligrosos, ¿verdad? Porque de alguna manera no hay ahí ningún tipo de movilidad, sino que hay una cosa concéntrica, es decir, me amo a mí y no veo a los lados. Cuando tú estás hablando, perdón, estoy enamorado de mí, no veo a los lados. Cuando tú hablas que alguien se ama a sí mismo, estamos hablando de una persona que se apoya, que se quiere, que se respeta, que se abriga, que se protege. Eso es una persona que se ama a sí misma. Son dos cosas totalmente distintas. Igualmente, yo le puedo decir a alguien, no, es que ella está enamorada de ese hombre. Es totalmente distinto de decir, no, es que ella ama a ese hombre. O viceversa, él está enamorado de esa mujer o él ama a esa mujer. Son conceptos radicalmente distintos. ¿Por qué? Fíjense ustedes. Pueden formar uno parte del otro, sin duda alguna, pero son contextos distintos que tenemos que aprender a deslindar, porque a veces cuando los mezclamos es cuando nos vienen los grandes miedos. Solo que esos tres, en el caso de Cantinflas y en el caso de Carlos Fraga, se pueden aplicar a esferas no académicas. Vean ahorita, cuando pasamos a la esfera académica, vean ustedes ahorita algunos ejemplos que yo he ido recolectando. Hay millones de ejemplos. Uno podría, digamos, crear toda la biblioteca, una colección de cantinflerismo. Hay no solo frases cantinfléricas, sino hay libros completos, conferencias completas que son cantinfléricas. Fíjense, por ejemplo, hay un libro que se llama Diccionario Científico Social.
Y en ese diccionario, es del año 88, en ese diccionario contratan a una profesora llamada Oñate para que defina el término transfinitud o el término infinitud, que por cierto son conceptos matemáticos, pero ella no es matemática. Sin embargo, fíjense cómo ella sortea la dificultad. Entonces ella dice lo siguiente, escribe lo siguiente, miren: romper la linealidad del tiempo antropomórfico, entre paréntesis, esa pertinaz simplificación obtenida por hipóstasis de acciones instrumentales, inicio, medio, fin, que no permiten explicar ninguna de nuestras experiencias verdaderas, costó al Zaratustra de Nietzsche una febril convalecencia exhausta. El pastor, tras comerse la cabeza de la serpiente, en el pasaje de la visión y el enigma, penetró en el eterno retorno de las cosas. Aunque la escupió, había tenido en la boca la circularidad del tiempo, pero aún así no comprendió que la continuidad del círculo no es un retornar de lo idéntico, sino un volver de la diferencia. Entre paréntesis, dice que el pensamiento es de un francés llamado Deleuze, y continúa, de lo mismo, y traduce en alemán das selbe, y de lo otro, la alet de la aletheia heideggeriana. Aletheia en griego es la verdad, no sé por qué tiene que ponerlo en griego, pudiendo haberlo puesto en español, pero evidentemente de lo que se trata es de impactar. Continúa. Véase sobre todo la obra Identitat und Differenz in Zeit und Sein, que es una de las, Ser y Tiempo, una de las obras de Heidegger. Continúa más adelante y dice: entender el futuro, entre paréntesis, el ser, la posibilidad, la infinitud, como fuente del presente, exige dar un salto, y pone entre guiones, pone Sprung, porque en alemán salto se dice Sprung. Fíjense, un comentario entre paréntesis: o el lector sabe alemán o el lector no sabe alemán. Si el lector sabe alemán, no hace falta decirle Sprung, porque él ya sabe que salto se dice Sprung. Ahora, si el lector no sabe alemán, que es lo más probable, pues se va a quedar impactado con leer la palabra Sprung, que aparece como traducción de salto. Bueno, continúa ella escribiendo y dice: desde la concepción impropia del tiempo lineal a la temporalidad apropiada que apropia a los éxtasis del tiempo, expropiándoles, pues ninguno es ya propiedad suya autosuficiente o enlazada. Este salto lleva muy lejos, entre paréntesis, más acá, para que ustedes vean, o es muy lejos o es más acá, pero bueno, abre a un fundamento sin fondo, y en alemán pone entre paréntesis Abgrund, y a una finalidad sin fin. Levanta la prohibición aristotélica del recurso al infinito, la recusación sustancialista de la infinitud, haciendo imposible que el pensamiento como el ser se detenga en los primeros o últimos principios. Eso es apenas, miren, un recorte de lo que escribe esta señora. No sé si alguno de ustedes entiende algo. Verdaderamente me gustaría que me lo hiciera saber, me escribiera, y yo creo que si de verdad entienden lo que quiso decir, pues estarían entre las personas más inteligentes del planeta en toda la historia. Esa fue la profesora Oñate, una académica española. Adorno, por su parte, fíjense esto. Theodor Adorno dice a su vez: la totalidad social no conduce a ninguna vida por sí misma, más allá y por encima de los elementos que ella misma une y de los que a su vez ella misma se compone. Ella se produce y reproduce a sí misma a través de sus momentos individuales. Muchos de estos momentos preservan una relativa independencia que las sociedades total primitivas no conocen o no toleran. Esta totalidad ya no puede ser separada de la vida, de la cooperación y antagonismo de sus elementos. Me gustaría saber que entendieron también. Luego veremos que uno de los trucos del cantinflerismo consiste en escribir una trivialidad. Una trivialidad es algo que es un perogrullo, una verdad de perogrullo, que llaman algo muy evidente, pero esa trivialidad, esa verdad evidente que nadie discute, al ponerla con palabras complicadas, entonces tiende a hacerse pasar como un pensamiento profundo. Porque fíjense,
Dice, la totalidad social no conduce a ninguna vida por sí misma. Eso es obvio, ninguna totalidad conduce a nada por sí misma, más allá de los elementos que la componen, en fin. Pero fíjense, a alguien muy famoso y conocido por ustedes, porque aquí en Venezuela se le ha dado mucha propaganda, un académico que para mí es más un gran publicista antes que un académico, Edgar Morin, escribe lo siguiente, fíjense, hay un segundo principio de incertidumbre, y es que el sujeto oscila por naturaleza entre el todo y la nada. Para sí mismo, él es todo, en virtud del principio egocéntrico, está en el centro del mundo, es el centro del mundo. Pero objetivamente no es nada en el universo, es minúsculo, efímero. Por un lado, hay una antinomia entre ese privilegio inaudito que el yo se concede a sí mismo, la conciencia que podemos tener de que esa cosa, la más sagrada y la más fundamental, nuestro tesoro más precioso, no es nada de nada. Estamos divididos entre el egoísmo y el altruismo. En un momento somos capaces de sacrificar ese tesoro por algo que convenga a una subjetividad más rica, o aún por algo que trascienda la subjetividad y que podríamos llamar la verdad, la creencia en la verdad, por la fe, por Dios, por el socialismo. Vemos así esa paradoja de la convicción del individuo sujeto. La muerte para cada sujeto es el equivalente a la muerte del universo, es la muerte total de un universo, y a la vez esa muerte revela fragilidad, el casi nada de esa entidad que hoy es el sujeto. Pero al mismo tiempo somos capaces de buscar esta muerte, horror, cuando ofrecemos nuestras vidas por la patria, por la humanidad, por Dios, por la verdad. Fíjense la trivialidad que está en el fondo. Es decir, todos los seres humanos, considerándonos a nosotros mismos, con independencia de nuestro entorno, nos consideramos algo grande. Cada quien considera su propia, no solo como algo grande, como lo más grande que uno puede tener, la propia vida. Pero eso es para nosotros. Sin embargo, para el mundo, cuando uno se muere, al mundo eso no significa nada. No le significa nada al mundo la muerte de una persona, pero eso sí, para la persona que se muere se acabó el universo. Eso es algo viejísimo, es algo súper dicho, pero él, al ponerlo en esta palabra, pues Morán recurre a uno de los cantinflerismos, digamos, que resultan más demostrativos de lo que le estoy diciendo. Bueno, Edgar Morán es muy rico en cantinflerismo. Es más, creo que un 90% de las cosas que él escribe son totalmente cantinfléricas y se podría demostrar con análisis del discurso que casi todo lo que escribe son trivialidades adornadas o dichas con grandes palabras. Claro, como en el mundo de la publicidad y como buen manejador de la publicidad, esto hace que todo el mundo considere a Edgar Morán como uno de los pensadores más profundos. Bueno, les podría leer muchas cosas que están aquí, pero fíjense, a ellos les gusta mucho, por ejemplo, jugar con los retruécanos, que llaman, es decir, con la inversión de los términos de una frase. Por ejemplo, también de Morán, dice, con la civilización hemos pasado del problema del hombre de las cavernas al problema de las cavernas del hombre. Claro, es decir, ¿qué ocurre? La civilización de algún modo nos ha dañado, eso es una trivialidad, pero dicho de ese modo, pues resulta hasta una poesía incluso. Edgar Morán más adelante dice, el hombre es ese animal loco cuya locura ha inventado la razón. Y así sigue con muchas cosas. Hay un italiano, Gianni Vattimo, que también es muy famoso por su cantinflerismo. Aquí tienen uno, por ejemplo, que es también una gran trivialidad, una gran verdad de perogrullo, pero dicho del modo en que él lo pone, pues parece una profundidad académica. Dice, no nos pusimos de acuerdo porque encontramos la verdad. Encontramos la verdad cuando nos pusimos de acuerdo. O sea, eso es realmente obvio. Pues la gente llega a la verdad cuando primero llega a un acuerdo. Si la gente no consigue acuerdo, pues no llega a ninguna verdad que sea admitida por todos. Jean-Paul Sartre
otro gran cantinflérico, dice, un hombre es lo que hace con... Es decir, lo que un hombre hace depende de lo que él fue como producto de la cultura, de la educación, etc. Foucault más adelante dice, el hombre ha muerto, no se sabe qué quiere decir, pero es una frase impactante. La esposa o la mujer de Sartre dice, el hombre es aquel ser cuyo ser es no ser. Esto es uno de los cantinflerismos más difíciles de entender. Y finalmente, Martin Heidegger, otro de los grandes padres del cantinflerismo académico, tiene, para no citar, porque son muchísimas los ejemplos que podríamos sacar de Heidegger, tiene uno que dice, la condición óntica del ser humano es ontológica, para que ustedes vean, como si Cantinflas dijera eso, pues cualquiera se le queda callado. Miren, pasemos a otro punto ahorita. Estos son ejemplos de cantinflerismo. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que son los cantinflerismos, por lo menos intuitivamente. Fíjense, no soy yo el único que ha protestado allí contra los cantinflerismos y que ha puesto en tela de juicio a los académicos cantinfléricos. Mi problema con los académicos cantinfléricos es el daño que le hacen a los estudiantes, el daño que le hacen a la academia. Si nosotros hacemos investigación produciendo cantinflerismo, pues por supuesto que no produciremos conocimientos autónomos, independientes y soberanos, sino que produciremos un mar de palabras que no conducen a nada. Uno de los primeros que, digamos, diseccionó el cantinflerismo, aunque él no lo llamó así, él lo llamó Popper, Karl Popper lo llamó el discurso de las grandes palabras, y tiene un artículo que se llama Contra las grandes palabras. Entonces dice, comienza en un pedazo que les quiero mencionar, dice, la tesis de que no sabemos nada es fuertemente intencionada, es decir, Popper es partidario no solo de que no sabemos nada, sino de que nunca podremos alcanzar la verdad. Es importante nunca olvidar nuestra ignorancia, nunca por tanto deberíamos pretender saber algo y nunca deberíamos usar palabras grandilocuentes. Popper nos está hablando de que lo que nos conviene como académicos es la conciencia de nuestra ignorancia, por tanto la sencillez en nuestro lenguaje, la sencillez en lo que decimos y la humildad ante la búsqueda de la verdad, mientras nos hagamos pasar por grandes sabiondos que construyen grandes discursos y grandes palabras, mientras eso sea así, estamos causando daño. Claro, la idea no es tampoco causar bien, la idea del cantinflérico académico es lograr que los estudiantes y sus oyentes digan de él qué tipo tan profundo, ese tipo sí sabe, cuando en realidad él sabe muy bien que no está diciendo nada, él sabe muy bien, como Cantinflas, que lo que está es utilizando un truco discursivo colateral, el efecto secundario. Continúa hablando Popper y dice, lo que antes llamé pecado capital, que es la presuntuosidad de los medianamente educados, es simplemente lanzar palabras al aire, profesando una sabiduría que no se posee. Atentos a esta frase, la presuntuosidad es lanzar palabras al aire, profesando una sabiduría que no se posee. Es decir, el cantinflérico académico es tan ignorante como cualquiera, pero él pretende hacer ver que está muy por encima de los ignorantes. Dice más adelante Popper, la receta consiste en tautologías y trivialidades. Tautologías es como decir algo como, por ejemplo, el que sube para arriba, el que baja lo hace hacia abajo, son tautologías. Y trivialidades son cosas que son, como les dije antes, verdades de perogrullo, es decir, cosas que todo el mundo sabe, como decir, por ejemplo, todo círculo es redondo, es una trivialidad, pero depende de la pomposidad de las palabras, como lo digan, y eso suena de un modo diferente. Dice Popper, esto lo disfrutará el lector, quien se sentirá lisonjeado por encontrar en un libro tan profundo
pensamientos que ya él tuvo alguna vez. Cualquiera puede ver en estos días que las nuevas ropas del emperador están de moda. Fíjense, ¿por qué Popper dice eso? Dice, el lector o el oyente se siente porque oye en el autor, en el cantinflérico, oye cosas que él ya había pensado alguna vez. Claro, ¿por qué las había pensado alguna vez? Porque son tautologías y trivialidades. Si yo oigo que me dicen el círculo es redondo, si me lo dicen con unas grandes palabras altisonantes, yo me siento alabado de que ya yo también había pensado eso, ya yo sabía que el círculo era redondo y por tanto me siento pues alabado y atraído hacia el personaje cantinflérico. Sigue diciendo Popper.